En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presenta el programa Transformando Corazones. Quédate con nosotros. Amigos y amigas de este programa Transformando Corazones, hoy traemos un tema muy importante, que es hablar de nuestro prójimo, y que todos aquellos hombres y mujeres que trabajamos para el reino de Dios, ya sean evangelistas, misioneros, pastores, etcétera, todo aquel hombre, aquella mujer que tiene aquel ferviente deseo de llevar el mensaje, aunque todos, absolutamente todos, estamos llamados para testificar lo que Jesucristo hizo en nuestras vidas, lo que Jesucristo ha estado haciendo en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia que el que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Entonces, estamos llamados, cada uno de nosotros, a testificar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras congregaciones. Y dijo el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, amigos y amigas de este programa Transformando Corazones, el día de hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado El amor que está desfallecido en el camino. El amor de aquel que está desfallecido en el camino. Por eso les decía, nosotros estamos llamados para ayudar, para apoyar a nuestro prójimo, para todos aquellas personas que no han conocido de Cristo Jesús. Porque realmente si nosotros vemos a nuestro alrededor, en el lugar donde nosotros nos desarrollamos, ya sea intelectualmente, o donde trabajamos, en nuestro ambiente de trabajo, familiar, amigos, vecinos, vemos que todavía hay muchas almas que se están perdiendo, que se están hundiendo en este mundo, porque el príncipe de este mundo los ha cegado. Y nosotros somos luz, somos sal de la tierra. Esta es una exhortación para usted, amigo, amiga, que ya conoce el evangelio, que ha sido alcanzado por el amor, la misericordia, la gracia de Dios, para que usted también sea portador de esas buenas nuevas de salvación, para que usted también lleve a aquellos que están hundidos en el pecado, aquellos que están sin fe, sin esperanza, en estos últimos tiempos que estamos viviendo, donde vemos que hay mucha maldad, donde la humanidad se ha enfriado el amor de muchos, donde ya todas las personas que están fuera del camino de Dios, que andan perdidos en la oscuridad, nosotros somos portadores de esa luz. Entonces este tema en esta oportunidad es para exhortarle a usted, amiga, amigo, que conoce de Jesucristo, que ha sido alcanzado por la gracia de Él, para que usted también ayude a aquel prójimo, cuando dice prójimo, aquel más próximo a usted, ya sea su cónyuge, sus hijos, sus vecinos, sus familiares más cercanos, o los que le rodean a usted, o si usted tal vez va en un bus, en un vuelo aéreo, en un barco, donde usted se movilice, que usted sea portador de esa luz.
El día de ayer estuve en un lugar lustrándome los zapatos. Y mire, me dio mucho gozo y mucha alegría de oír a ese varón hablarme de Cristo Jesús, de hablarme de lo que el Señor ha hecho en la vida de él y cómo él ha sido instrumento para ayudar a muchos también que han llegado. Muchos que ya iban camino a la perdición, pero al escuchar esas buenas nuevas y que hay un nuevo camino, hay una verdadera luz en el camino, entonces las personas reflexionan, recapacitan. Mire, y analizando lo que él me contaba, esta es verdaderamente la obra que nosotros hacemos. Yo le decía a él, usted es sabio, porque las Sagradas Escrituras dicen que el que gana un alma es contado por sabio. Entonces, y cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, un día nos va a preguntar, porque ¿sabía usted que hay un libro de la vida para usted, una para mí, una para todos y cada uno de los que Dios nos dio la oportunidad de existir, de venir a este mundo, para que entreguemos cuentas? Y qué bello, qué hermoso es que cada uno de nosotros entreguemos almas y decirle, esta alma yo te la entrego porque me diste la oportunidad de llevarle las buenas nuevas de salvación. Quizá en este momento haya una persona que está pasando momentos difíciles en su vida y que no conozca a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Al final de este programa vamos a hacer una oración para que acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque las Sagradas Escrituras dicen que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, también hay muchos que están viendo este medio de comunicación donde tal vez están afligidos por alguna razón, no hay quien les oriente o tengan mucha tristeza en su corazón o tengan ira, enojo, contiendas o tengan avaricia o tengan espíritus de lujuria, espíritus sexuales que los están atormentando, o quizá haya alguien también que le gusta agarrar lo ajeno. Yo le digo, y que ha querido, ha nacido, hay una voz que le habla por dentro que lo que está haciendo no es bueno. Yo le digo, para usted, amigo y amiga, que está en adulterio, que está en fornicación, que está en lascivia, en lujuria, en todos esos pecados sexuales, hay un verdadero camino para usted. El camino se llama Cristo Jesús. Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, hay un camino de condenación y hay un camino de salvación. Hoy le vengo a presentar a usted ese camino de salvación. Y hoy vamos a ver un ejemplo maravilloso que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó, escrito para ver el amor, porque nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y vamos a ver a un hombre muy intelectual que le hacía la pregunta, ¿quién es el prójimo? Entonces, este pasaje bíblico de las Sagradas Escrituras, por favor vaya conmigo a Lucas 10, del versículo 25 en adelante. Vamos a desarrollar este tema. No sin antes, déjeme decirle a usted que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. Dice que ellos se odiaban. ¿Por qué? Porque había una limitación entre el conocimiento de los judíos. Ellos creían que los samaritanos eran los más malos y ellos creían que era enemigo de Dios. Según dicen los estudiosos, que hay 30 kilómetros de Jerusalén a Jericó y había un camino escabroso, muy peligroso, donde habían ladrones y se aprovechaban de la soledad de ese camino para asaltar, para robar.
Es una ilustración muy preciosa que nuestro amado Señor Jesucristo nos deja. Pero, ¿quién es el buen samaritano? Cristo Jesús. A lo mejor hay alguien que está junto al camino, está pidiendo a gritos ayuda, a ver quién acude a apoyarlo para la solución de sus problemas. En mi caminar durante mi vida cristiana he visto que para Cristo Jesús no hay nada imposible. Leía en la palabra de Dios cuando le hizo promesa a Sara y a Abraham, que ya eran avanzados de edad y que nunca habían tenido familia, y que ellos, ¿o habrá algo imposible para Dios? Así le digo a usted en esta oportunidad. ¿Habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible que Él no pueda hacer. Cual sea su situación que usted está afrontando, quizás sea enfermedad, problemas económicos, problemas hasta raciales, problemas financieros, no sé qué problema tenga usted, pero déjeme decirle, con la autoridad y la solvencia de la palabra de Dios, que doy testimonio de que para Él no hay nada imposible. Todo lo puedo. Por eso puse un versículo en mi fotografía, en mi Facebook, donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el apóstol Pablo está expresando, está dando testimonio de cómo Cristo lo ha ayudado en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles, en los momentos más turbulentos de su vida. Y así le digo a usted. Y va a haber un día en que usted también vaya a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, amigos, vamos a leer la palabra de Dios que dice Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Note usted la pregunta que está haciendo este intérprete de la ley. Un intérprete de la ley eran hombres que se dedicaban totalmente al estudio de la Biblia. Pero a Jesús no solo él le hizo esa pregunta, también hubo un joven rico, también estuvo Nicodemo que le preguntaba a él por la vida eterna. Cuando nosotros conocemos a nuestro amado Señor Jesucristo como nuestro Salvador, lo único que nosotros anhelamos con todo el deseo de nuestro corazón es la vida eterna, porque hay una promesa en las Sagradas Escrituras que hay una vida después de esta, que es la vida eterna. Y el deseo de todo cristiano es estar en las moradas celestiales. Es todo lo que el ser humano que conoce al Señor, que empieza a caminar con Él, las moradas celestiales. Es ver tal y como Él es. Porque dice las Sagradas Escrituras que hoy lo vemos en una forma no muy clara, pero va a llegar el momento donde nosotros vamos a ver tal y como Él es, porque realmente esa es el fin primordial de todo cristiano. Por eso tenemos que guardarnos, cuidarnos, guardar los mandamientos, tener comunión con el Señor, oración, ayuno y una serie de mandamientos que la Sagrada Escritura nos ordena para poder heredar esa vida eterna. Entonces, esta era la preocupación más grande de este intérprete de la ley. Y oiga lo que Jesús le dice. Mire qué maravillosa respuesta del Señor Jesús. Dice, ¿qué está escrito en la ley? Le hace otra pregunta. ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? Mire, dice, aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Subrayé yo la palabra, tu prójimo como a ti mismo.
Mire, qué importante, porque Jesús, conociendo el corazón de este intérprete de la ley, sabía que él tenía un resentimiento con los samaritanos. Entonces, oiga lo que sigue narrando el Señor en el versículo 28. Y dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Aquí hay en el versículo 28 dice: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Note usted lo que el Señor está dándole a entender al intérprete de la ley. Dice: otro día al partir sacó sus 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Prácticamente le dijo: no seas oidor de la palabra, sino hacedor de la misma. Ya decía el apóstol Santiago que nosotros no solo debemos de oír, de escuchar, de leer, sino practicar la palabra de Dios. Y el Señor dice: misericordia quiero, más que holocaustos y sacrificios. Pero mire qué importante, qué interesante es que Él relaciona al prójimo. Hoy leía en otro texto de la ley de oro que Jesús empezó, cuando empezó su ministerio, a darle a sus discípulos. Dice que Él se sentó en el monte de los olivos y empezó a darle a los discípulos la ley, la regla de oro. Y uno de los versículos dice que amarás a tu enemigo. Eso con nuestra mente reproduce algo que no cabe, es algo inexplicable, porque realmente hemos sido enseñados a odiar al enemigo, a pagar mal por mal. Pero Él empieza a hablarnos y a decir que debemos de pagar bien por mal, amar a nuestros enemigos, amar a todos aquellos que nos aborrecen. Esos son los mandamientos, los nuevos mandamientos que Dios trajo, que Jesús trajo a su pueblo, a la iglesia. Y eso es lo que Él quiere que nosotros practiquemos, el amor. Dice el apóstol San Juan en Primera de Juan, a la carta de la primera carta de San Juan, dice: un mandamiento nos ha dejado el Señor, que nos amemos los unos a los otros. Porque si no aman al que han visto, ¿cómo pueden decir que aman al que no ven? Entonces, amigos y amigas, vosotros que dais testimonio de las buenas nuevas de salvación, que vamos a dar el Evangelio, o todos aquellos que predicamos la palabra de Dios, nuestro deber es llevar almas a Cristo, es llevar almas al reino del Señor. Pero sobre todo, que nosotros llevemos no a la gente que ya conocen del Señor, porque el levita y el sacerdote eran hombres al servicio del Señor. Pero mire, el samaritano, el que es
supuestamente es enemigo de Dios, Él llevó esas buenas nuevas de salvación. Y sobre todo veo cómo Él se fijó en el prójimo, lo ayudó. Entonces nosotros tenemos esa obligación, por eso dijo Jesús, id y predicad el evangelio a toda criatura. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y sabe que me ha llamado la atención en estos últimos tiempos, es la maldad, como ha crecido en el mundo. Durante estos últimos años que ya los medios de comunicación ha acercado a las naciones, al mundo, veo cómo las noticias corren y vuelan inmediatamente para darnos las malas noticias, porque regularmente buenas ya hay muy pocas. La buena, la que yo le estoy dando ahorita, que hay un Cristo que lo ama. El amor del Señor está en este día, en este momento, llamándolo para que usted proceda al arrepentimiento también y que acepte a Él como su Señor y Salvador. Pero les decía que hoy el mundo está convulsionado. Hay una corrupción total que uno dice, ya el Señor pronto viene. Y yo estoy seguro que ya el Señor está en los umbrales para venir a traer a su pueblo, a sus santos, a sus escogidos. Porque hay una sodomía, hay una maldad en el mundo. Ya no hay respeto entre los hombres, ya no hay respeto entre los seres humanos. Se están comportando más que los animales salvajes, que ellos saben sus límites, pero la humanidad se ha ido detrás de este mundo corruptible. Por eso usted que está viendo este programa Transformando Corazones, verdaderamente, con todo mi corazón, con todo el amor de mi alma, yo lo invito para que usted acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador en este día. Dice la Sagrada Escritura, hoy es el día en que ha hecho Jehová, para que usted, como dice Isaías 1:8, venid y estemos a cuentas. Aunque tus pecados estén rojos como el carmesí, los limpiaré como blanca lana. Entonces dice Romanos 4, bienaventurado aquel hombre cuyo pecado es perdonado. Mire, qué bienaventuranza es cuando nosotros somos perdonados. No importa qué clase de pecado hayamos cometido, no importa la cantidad de pecados, pero dice que somos bienaventurados cuando somos alcanzados por el amor, por la misericordia de Dios. No cabe duda que el Señor quiso de enviarles este mensaje para todas aquellas personas, aquellos hombres que andan perdidos en la drogadicción, a las mujeres que están en la prostitución, para todos aquellos hombres y mujeres que están perdidos en el camino, donde ellos están en este tiempo caminando sin una dirección, sino lo que el día les traiga. Estaba viendo un documental donde las personas, no hay quien las oriente, sino que ellos van detrás tal vez de brujos, de hechiceros, viendo si ellos pueden hacerle un milagro. Pero realmente, amigos y amigas, solo hay un Cristo de la gloria, un Cristo Jesús que nos puede guiar, que nos puede decir cómo podemos caminar. Y si usted me dice, pastor, pero ¿cómo el Señor me va a hablar a mí como Dios? Yo le digo y le exhorto para que usted se compre una Biblia. Por eso nosotros aquí aconsejamos que sea una Biblia, mejor si es Reina Valera 60, y que usted empiece a estudiar las Sagradas Escrituras y sea neotestamentaria, una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde el Evangelio
de Cristo Jesús sea el centro de esos mensajes. Entonces usted va a ser un hombre, una mujer que va a empezar a entender, a escuchar la voz de Dios. En el siguiente programa vamos a hablar de cómo estudiar las Sagradas Escrituras, cómo Dios en su amor, en su misericordia, ha enseñado a este ministerio para que usted también aprenda y vea que Dios todos los días nos puede hablar. Él está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones y sobre todo está atento a que nos escuche todos los días. Y usted va a empezar a entender de una manera sobrenatural las Sagradas Escrituras. Porque si usted se pone a leer la Biblia, realmente como se lee cualquier libro, usted podrá entender la historia, podrá entenderlo como una historia, como un pasaje nada más, pero no va a entender el verdadero corazón, el verdadero espíritu de las Sagradas Escrituras, porque esta es palabra de Dios y el Señor nos habla a través de su espíritu y nosotros vamos a empezar a entender lo que el Señor quiere. Por eso le digo, Jesús dice, el que me ama, mis mandamientos guarda y vendremos con Él y haremos morada con Él. Mire, esta es la bendición más grande cuando usted ya empieza a tener al Señor en su corazón, al Espíritu de Dios dentro de usted. Entonces ya su cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo y usted ya empieza a cuidar ese templo del Espíritu Santo y empieza a tener una comunión con el Señor. Mire, cuando usted empieza a tener una comunión con el Señor, empieza a haber un deleite en su corazón. Entonces usted empieza a deleitarse en el Señor y dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, amigos y amigas, verdaderamente nosotros estamos para exhortarlo a usted, para decirle que hay un camino. Es cierto, es angosto el camino, la puerta es estrecha, pero este camino nos lleva a la vida eterna. No al camino que llevaba el samaritano donde fue robado y fue asaltado, sino el camino que nos lleva a la vida eterna. Y déjeme decirle más, el Señor pone en mi corazón, cuando usted empieza a caminar en esas sendas que el Señor nos muestra, usted empieza a tener ángeles que guardan sus pies para que no tropiecen. Entonces, usted empieza a entender el verdadero propósito y el camino al que Dios quiere para su vida. Porque déjeme decirle, el Señor tiene un propósito para su vida. Por eso está permitiendo este programa para que usted conozca quién es el Señor Jesucristo y que Él es el verdadero camino. Él es la verdad y la justicia. Él es el único que puede llevarlo a usted junto a aguas de reposo, donde haya un refrigerio para su corazón. Mire, en este tiempo yo estoy en un momento de reposo, en un momento de paz, pero no la paz que da el mundo, sino es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo me quedo maravillado de las cosas que Dios hace en mi vida. Cada día es una experiencia nueva, porque realmente uno cuando empieza a vivir esta vida, esta comunión con el Señor, sabe qué es lo que el deseo más ferviente del corazón del hombre es que también su prójimo viva estas experiencias, donde ya no hay dificultad, ya no hay nada difícil para usted que pueda entorpecer. Hace unos días leía en las noticias que una mujer se lanzó de un puente quitándose la vida. Si alguien le hubiera hablado de Cristo Jesús, esa mujer se hubiera salvado. Pero no cabe duda, amigo y amiga que está viendo este programa fue dedicado especialmente para usted, para decirle que hay un Cristo de la gloria que le puede salvar de cualquier problema que usted tenga. Si usted no conoce a Cristo Jesús, por favor, haga conmigo la siguiente oración
porque dice la palabra de Dios que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice el Señor, yo soy el pan bajado del cielo. ¿Usted quiere ese pan? Haga conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida. Gracias por hablarme. Gracias por llegar en el momento oportuno que estoy necesitado de ti. Hoy te entrego mi corazón, te reconozco como mi Señor y Salvador y de hoy en adelante quiero caminar de la mano contigo. Gracias, Señor Jesús. Si usted hizo esta oración, por favor, primer paso, compre una Biblia. En segundo lugar, congréguese en una iglesia neotestamentaria, cristocéntrica, donde se predique a Jesucristo como el Señor y Salvador. Lo invito para que nos siga en este programa Transformando Corazones. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte, y todas las naciones vendrán a él. Subamos juntos al monte de Jehová, el templo del Dios de Jacob. Ministerio Monte Alto de Dios, la casa del Señor. Presentó el programa Transformando Corazones.